Buenas noches, señoras y señores. El gran reajuste al que estamos siendo sometidos y lo que nos queda, porque esto está empezando, no es el producto de ninguna visión conspiranoica. Es el futuro que nos han diseñado naturalmente sin que usted o yo lo hayamos pedido ni nos hayamos pronunciado al respecto. Será así cualquiera que sea nuestra opinión o nuestros intereses. El proceso de estupidización de la población, por otro lado, asegura que una buena parte de esta acoja complacida el papel que se le reserva en el escenario de la nueva sociedad mundial, sobre todo una vez que se haya hecho tabla rasa del mundo que hemos conocido hasta ahora. Y en nuestra sección Desde Fuera, de la mano de la BBC, nos sirven este titular bien enjundioso que dice que los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Es decir, que los nativos digitales tienen menos inteligencia que sus padres. Y esto, créanme ustedes, tiene mucho que ver precisamente con el reajuste que nos aguarda. Solo una generación idiotizada en el nombre de la tecnología y el progreso puede aceptar estas como el objetivo de la vida humana, o lo que da sentido a esta. Y es que el último libro del neurocientífico Michel de Mouget, que dirige el Instituto Nacional de Salud de Francia, asegura que los dispositivos digitales están afectando gravemente el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Simplemente, asegura de Mouget, no hay excusa para lo que les estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Apuntalando esta declaración, valga recordar que los grandes tecnólogos de Silicon Valley, quienes nos imponen una determinada forma de vida, excluyen a sus hijos de la influencia de esa tecnología que los vuelve idiotas. No ignorando, pues, el efecto que un mundo tecnologizado tiene sobre los seres humanos, lo que las élites nos recetan cada vez en mayores dosis es más tecnología. No tendremos propiedades, no tendremos capacidad crítica, comeremos lo que ellos quieran, pero seremos felices, nos aseguran. Predicciones para el mundo en 2030. No tendrás nada y serás feliz. Alquilarás lo que quieras y será entregado con un dron. Estados Unidos no será la superpotencia líder en el mundo. Dominará a un puñado de países. No morirás esperando a un donante de órganos. No trasplantaremos órganos. Imprimiremos nuevos en su lugar. Comerás mucha menos carne. Un trato ocasional, no una grapa, por el bien del medio ambiente y nuestra salud. 1 millón de personas se desplazarán por el cambio climático. Tendremos que hacer un mejor trabajo para acoger e integrar a los refugiados. Los contaminadores tendrán que pagar para emitir dióxido de carbono. Habrá un precio global para el carbono. Esto ayudará a hacer historia de los combustibles fósiles. Podrías estar preparándote para ir a Marte. El científico habrá resuelto cómo mantenerse saludable en el espacio. El inicio de un viaje para encontrar vida de aliens. Los valores occidentales habrán sido probados hasta el punto de ruptura. Los controles y equilibrios que respaldan nuestras democracias no deben ser olvidados. Lo mejor de toda esta historia es que nos lo plantean como si fuera a ocurrir porque sí, ¿no? Dice, estas son predicciones de lo que va a ocurrir, como si fuera un asteroide. Don Javier Villamor. Muy buenas noches. Muy buenas. Me río por no llorar porque es que... No es así, ¿verdad? No va a ocurrir al margen de la voluntad del Foro Económico Mundial, ¿no? Esto es porque lo hemos decidido así, lo hemos votado, desarrollo natural del ser humano, ¿no? Me estaba riendo ahora porque se comerá mucha menos carne, ¿no? Se comerá. Comeremos menos carne, ellos comerán toda la carne que quieran. Sí. Siempre tenemos que diferenciar entre nosotros y ellos, ¿no? La que nos sobra a nosotros, la que no vamos a comer. Nosotros no consumiremos, ellos sí, nosotros no moriremos de hambre, ellos no. Se han olvidado de esa parte en el vídeo que nos han servido, se han olvidado de esa parte. Bueno, la tecnología, empezábamos con eso, no lo digo yo, nos está volviendo idiotas y además es casi un hecho palpable, constatable. Sí, se suele decir que a menos esfuerzo en el aprendizaje, menos desarrollo de la capacidad intelectual. Y esto lo hemos visto los que hemos nacido... Yo supuestamente soy millennial, tengo 33 años, pero tuve mis inicios, los primeros años, analógico absoluto. Lo que pasa es que luego he nacido en esa generación. Y sí que noto que la diferencia con los más jóvenes, la capacidad no digo de intelectual, sino sobre todo de abstracción. Porque al fin y al cabo lo que produce estas tecnologías es lo quiero y lo quiero ya. No conozco algo, me voy a Google. Entonces todo tiene que ser inmediato, eso ya lo hemos hablado de esas consecuencias de la inmediatez.
el hecho de buscar, el hecho simplemente de mover la pantalla con un dedo, que no haya complejidad en los actos, que no tengamos que ir a buscar un libro, que no tengamos que esforzarnos en comprender las cosas, todo está ahí, pero sobre todo, todo está ahí según ellos quieren que esté, es decir, la verdad está en Wikipedia, la verdad está en Internet, ahora vienen los fact-checking, nos dicen cómo pensar, nos dicen qué es verdad y qué no, es decir, ese es el problema de la tecnología, ya no hay otras fuentes más que las digitales, y si manipulamos las digitales, la verdad es lo que ellos quieren. Y sin embargo, la tecnología se presenta más o menos como la razón de la felicidad. Incluso nos proponen que la felicidad consiste en que nos traigan las cosas en drones. O sea, nos están tratando como auténticos paletos, si se quiere, ciberpaletos, y la verdad es que nos lo hemos ganado. Por hacer algo del diablo, es indudable que la tecnología tiene siempre su lado positivo, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, los avances en temas de salud, etcétera. ¿Cuál es el problema? Como no, en este vídeo que no contaban, a más avance tecnológico, menos importancia del ser humano como factor capital. Es decir, por ejemplo, si tenemos repartidores drones, ya no va a hacer falta repartidores personas. Si tenemos coches que funcionan solos, ya no va a hacer falta conductores. Y así sucesivamente. Si tenemos robots que operan, ¿para qué vamos a querer un cirujano que además puede tener un día malo y que tener un pulso que se le lleve por delante un órgano o que raje más de la cuenta? Es decir, van a que, obviamente, cada vez sobramos más. Había un informe de la Cámara de Comercio estadounidense, año 2050-2070, 73 millones menos de trabajos desaparecidos en Estados Unidos. Desaparecidos, no reinventados, desaparecidos. Con respecto a los actuales. A los actuales. Lo digo y lo señalo porque con frecuencia el adorador del progreso es un ser que dice que esos trabajos luego realmente se transforman en otros, que son trabajos que sirven a estas innovaciones que se hacen. Y eso no siempre sucede, ni mucho menos. Y lo que se nos promete hoy, precisamente, con respecto a esa primacía de la tecnología, es justamente ese panorama. Exacto, es decir, todos estos zoomers, o como se llaman estas nuevas generaciones, encantados con la tecnología, y es cierto que quizá ellos sí que tengan la capacidad de reinventarse para nuevas tecnologías venideras, todo el tema de realidad virtual, etcétera, etcétera, pero es cierto que la gente de 40, 50, 60 está fuera del mercado. En mi caso particular, o lo que conozco, he trabajado yo en integración de inmigrantes hace unos años y yo he visto gente que venía completamente inecta a nivel tecnológico. Por un ejemplo, ¿no? Movábamos el ratón a la izquierda de la pantalla y cogían el ratón y lo movían a la izquierda de la pantalla. No es desplazarlo, sino cogerlo y moverlo. Y eso es lo que estamos importando. Entonces, si esta gente nos dice que, con todo el cariño del mundo, vienen a pagarnos las pensiones, a trabajar con esto, y estamos importando materia o personas que no van a poder incorporarse a un mercado laboral, si nos llevan a ese futuro digital, esta gente no es que esté fuera, es que no existe en ese mercado, que ni siquiera vas a ser consumidor. Y nosotros entramos en esa paradoja. Más tecnología, menos importancia del ser humano, por lo tanto, menos humanos, más despoblación, menos carne, moriros ya de una vez, que no valéis para nada. En fin, ya sabemos cómo es esa retórica. Hoy ha salido, al parecer, no sé si un tuit o una declaración de Joe Biden donde dice que ¿para qué quieres vivir hasta los 75 años? Ya se podía haber muerto él, ¿no? Si no me equivoco, tiene 77, quiero decir... Sí, él está incurso en aquello. Él está ya fuera de ese... En fin, es así. Es decir, no se lo deseamos. No, quiero vaya decir por delante, pero esta gente nunca da ejemplo. Claro, es decir, si tú estás hablando de eso, tú ya estás fuera. Entonces, volvemos a lo del vídeo. No es que ellos, o sea, todos, sino que ellos van a vivir lo que quieran, además, sobre todo las nuevas tecnologías científicas que van a costar un montón, se van a alargar la vida, cambiarse de órganos, como hemos visto imprimiendo, pero tú no vas a llegar a eso. Además, te tienes que morir antes, para eso te vamos a dar la eutanasia y la paguita universal para que te pudras en tu agujero infecto. Así es, eso es. Bueno, alguien está decidiendo nuestro futuro. Esto lo que revela es que alguien está decidiendo nuestro futuro, por supuesto, sin preguntarnos. Lo sabíamos, pero nunca lo habían, digamos, expuesto con tal desparpajo, porque todo esto es la Agenda 2030. Agenda 2030 y lo que llaman también el Reseteo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial, el Great Reset, en la portada del Time. Llevamos hablando de esto años, unos pocos, nos llamaban locos, sí, señor. Pero nos vamos a un artículo del Foro Económico Mundial, lo pueden ver los espectadores en Internet. Año 2030, no tengo nada, no poseo nada y nunca he sido más feliz. Año 2016, es decir, ya avisaban por dónde iban a ir. Vamos hacia esa Agenda Global 2030 y luego en la página también del Foro Económico Mundial un gran mapa digital interactivo en el que precisamente te explican todo exactamente detallado al milímetro de lo que es el reseteo, a nivel científico, económico, agrónomo, alimentario, social, político, institucional, todo está perfectamente entrelazado, es decir, ahí podemos ver cualquiera de nosotros qué es el plan que tiene en las próximas décadas. Y es a lo que vamos, por eso Sánchez hablaba en el Congreso de ese nuevo orden mundial, donde más robotizado, digitalizado, es decir, está planificado todo. Nos llaman locos, pero de verdad, está todo en Internet. O sea, la conspiración que nosotros hablamos no es una conspiración a puerta cerrada. Hay un dicho por ahí en Internet, ¿no?, que es que la simbología será su caída.
Ellos están acostumbrados a soltar esas pequeñas piedrecitas, como el cuento, y si eres capaz de seguirlas, entiendes por dónde van. Pero a ellos también les gusta, hay un poco una cierta soberbia. De decir, esto es lo que estamos haciendo, fijaos por dónde vamos a ir, ¿no? Nosotros no podéis, somos nosotros quienes nos tenemos que llevar a este nuevo futuro, porque vosotros de manera independiente no sois capaces de gestionaros, que es la excusa que utilizan con el coronavirus. También esto existe en la página esta del Foro Económico Mundial. Debido a las diferencias en la ejecución o en la resistencia frente al coronavirus, tenemos que ir a formas de gobernanza mundial para coordinar todos los países de... En fin, la misma narrativa de siempre. Es muy interesante esto que apuntas, porque efectivamente van dejando como pistas, digamos, a través de las cuales se puede seguir la evolución de sus decisiones en muchas publicaciones, en muchas revistas internacionales, norteamericanas, británicas. Otro ejemplo rápido, papeles de la ONU, reuniones del Cairo y de Beijing, Pekín. Ya dijeron lo que iba a ser la nueva ideología de género, la nueva potenciación de la mujer, la destrucción de la familia, la salud reproductiva que llaman aborto, y estamos hablando del año 95. Año 95, hace 25 años. Así es. El que avisa no es traidor. Es el problema. Lo que pasa es que es curioso porque esto funciona de una manera un poco extraña. Cuando tú te haces eco de eso que otros hacen, te llaman conspiranoico y dices que no soy conspiranoico, que te vayas a Google o que te vayas a YouTube, que está allí. Escríbelo. Sí, es una cosa muy curiosa. Se conspira a la luz del día, en la plaza pública, y sin embargo la naturaleza de la conspiración, que lo es, aunque sea a la luz del día, la hace inverosímil. Exacto. Yo creo que la gente sigue pensando que la conspiración son 4 viejos en un sillones ingleses, en un castillo, ¿no?, en mitad de Irlanda o por ahí, todo lluvioso con nubes negras, y no, está ahí, es lo que llaman el Deep State, el Estado profundo. Cientos, miles, te diría hasta que millones de personas trabajando coordinadamente a nivel internacional en aras de conseguir el mismo objetivo. Para eso están las instituciones supranacionales, no es otra cosa. Es coordinar a nivel global las soberanías para que funcionen todos al mismo tiempo. Haciendo un paralelismo con cierta historiografía y literatura que referida a otra época histórica, es esa idea que Ian Kershaw, en su biografía de Hitler, denominó trabajar en la dirección del Führer. Es decir, no eran directivas estrictas que decían exactamente lo que había que hacer, sino que existía un ambiente, existía una forma de trabajar burocrática que conducía a un determinado fin. Bueno, es un poco lo que está pasando. Efectivamente, no hay una persona, no hay un cerebro, no hay una cabeza que dirija todo esto, sino que es multipolar. Exacto. Obviamente no todo es automático, no todo es perfecto, no todo es homogéneo. Hay ciertas, por ejemplo, Trump, podemos considerarlo quizá como un tropiezo en esa élite, por eso están como locos para que se vaya fuera. 4 años de retraso en sus planes son muchos para ellos y se han puesto las pilas. La pandemia, el COVID, las políticas públicas más que sanitarias para encerrarnos, que nadie discuta, que nadie se manifieste. Y, de verdad creo que hay que ser muy ingenuo para no ver lo que está ocurriendo. Con perdón de que nadie se sienta ofendido. No digo porque, que luego dicen que les llamas tontos y tal, pero... Bueno, que se dé por aludido es cosa de cada cual. Bueno, nos avisan de que no tendremos propiedades, pero que seremos felices. Sí, no deja de ser curioso, ¿verdad? Sí. Lo hemos hablado aquí, es comunismo para las masas, véanse ideológico o práctico, y ultracapitalismo para las élites. Lo estaban diciendo en el vídeo. O sea, no vais a poseer nada, todo va a ser comunitario, estas motocicletas de compartir, los coches de compartir, las casas, ahora por lo visto ha aprobado el gobierno que ahora todas las casas de titularidad privada pueden ser en cualquier momento absorbidas por el Estado para usarlo en función de sus intereses. Eso es ocupación legítima por parte del Estado, comunismo. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces luego habrá una clase que será la política, que sea la que se mate para poder estar en esa semicúpula de poder, y luego las élites por encima. Y vamos a eso. Por eso están diciendo que cada vez es más complicado tener coches, comparte, que si el Uber, que si el Cabify. Ese es el futuro, ¿eh? Eso es el futuro. Compartir el coche. Exacto. Y tal. Y por eso otra vez más gentrificación, más impuestos en las ciudades, más caro el transportarse en las ciudades, más difícil estar en las ciudades, y por eso cada vez echando más a la gente hacia el interior. Lo hablamos, y más difícil entrar. Lo hablabas tú, creo que si no me equivoco, en el especial que hicimos de elecciones, ¿no? Es decir, todos los que aparecen en las costas para que la gente se vaya yendo hacia el interior. Y entonces todos los sitios bonitos para la gente rica. Es el plan. Bueno, no comeremos carne nosotros, ellos sí, pero nosotros no comeremos carnes. Y el problema es que el plan es probablemente sustituirlo por vegetales y demás, y por insectos. Lo avisaron hace unos... Sí, volvemos a lo mismo, lo avisaron hace unos años. Los insectos tienen una gran cantidad de proteínas. Lo dejan caer, ¿no? Así que comer lombrices y cucarachas y las vacas y demás, pues para que se lo pueda pagar, porque como vemos ahí, el que quiere contaminar va a tener que pagar. Si nosotros no poseemos nada,
¿qué vamos a pagar? No tenemos la capacidad para ello. Entonces tendremos que comer lo que nos den. O al menos esto, no digo que esto va a ser el futuro que se va a conseguir, espero que no, Dios mediante, pero al menos es lo que tienen planeado. Eso es. Bueno, otra de las cosas que avisan, no deja de ser curiosa, y más a la luz de lo que está pasando estos días, es que Estados Unidos dejará de ser la superpotencia. Nos están avisando de que el mundo, los poderosos del mundo, se sobreentiende, están con China y que el futuro es China. Es China en todos los sentidos, es decir, es China también como trata a sus ciudadanos, por llamarlos de alguna manera. Otra conspiración a la luz pública. Año 2009, George Soros, declaraciones en el Financial Times, diciendo que China hay que incorporarla al nuevo orden mundial, que va a ser la encargada de liderar el nuevo orden mundial como el que hasta ahora había sido Estados Unidos. Por lo tanto, ya estaban planificando la cesión de soberanía mundial a China y China exportarlo como modelo sociopolítico y sobre todo económico. Ya sabemos que China es una potencia capitalista en lo económico, capitalista en lo económico, comunista en lo político, y es lo que se quiere exportar. Es el ejemplo. Los barones Rothschild ya fueron hace años a apoyar a China, ya también fue Bill Gates con el tema del apoyo económico. Esa intención de que entre en el Fondo Monetario Internacional es precisamente para ese dominio absoluto de los mercados. Ya posee China los dominios de los mercados, posee además la deuda pública de muchísimos países, 30-40% como es la de Estados Unidos, y eso ha sido no por casualidad, sino porque esa élite financiera liberal estadounidense es la que ha ido cediendo todo ese poder a China a través de la deslocalización de empresas, y hoy en día todo, prácticamente todo, se hace en China. Y esto ya estaba planificado desde el año 2009. Vuelvo a decir lo mismo, vayan ustedes a las fuentes, están ahí. George Soros 2009, China, liderar el nuevo orden mundial. Lo pueden encontrar en Google. Así es, tal cual. Poco más podemos decir de este asunto, pero por rematarlo, se nos plantea además la obligatoriedad de acoger a los inmigrantes. Y por tanto silenciar a todos aquellos que defiendan las propias identidades frente a esas oleadas. Otra cosa pactada, el Pacto de Marrakech del año pasado, donde 2018, donde fue nuestro flamante presidente a firmarlo, que significaba inmigración masiva, pero no solo de África a Europa, sino a nivel global. Por eso están llegando africanos a Iberoamérica. Sí. Y la gente se pregunta, no llegan en patera, no. Tienen que llegar en avión o alguien les paga los billetes, ¿no? Y eso es promover esa inmigración masiva en todos los niveles para que las naciones dejen de ser las naciones homogéneas, raciales, culturales que hemos conocido, para hacer esa sopa multicultural a nivel global, para que todas donde estés, sea exactamente igual, comas lo mismo, bebas lo mismo, pienses lo mismo. El ciudadano de la Agenda 2030 o el ciudadano del siglo XXI que quieren esta gente, ¿no? El proyecto del hombre alienado frente al hombre con identidad. Y por cierto, además eso pagándolo los estados. Es decir, que pagando su propia destrucción. Dentro de ese pacto estaba el aumento del presupuesto para atender a la inmigración masiva a todos los niveles. Por eso estamos viendo lo que está pasando en Canarias. Es que hay que empezar a entender más allá de lo que vemos en los titulares de los telediarios. Continuaremos con este asunto en la segunda parte. Nos vamos ahora con este asunto y con otros relacionados y muy interesantes. Seguimos ahora con la hemeroteca. La hemeroteca hoy nos lo trae el diario ABC, que nos dice que Iglesias y Zapatero firman un manifiesto contra el golpismo de la ultraderecha a nivel mundial. Declaración de la paz en favor de la democracia, así se llama, y lo promueven quienes nos están impidiendo discrepar de casi cualquier cosa. La declaración está apoyada por Evo Morales, Dilma Rousseff, Tsipras, Mélenchon, Caterina Martis, entre otros compañeros de viaje. En ella se puede leer que la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha. En serio, lo dicen, no es una broma. Les aseguramos que de verdad dicen estas cosas y las firman. Zapatero, que está haciendo más daño después de salir del gobierno que cuando estaba en él, ya tiene su mérito, se mantiene en forma. Su nivel intelectual y moral no parece lo más mínimamente afectado por el paso del tiempo. Seguros de su poder, los globalistas muestran cada vez más abiertamente sus propósitos. Algunos lo proclaman con toda publicidad y hasta hacen exhibición de sus objetivos y de los medios que utilizan para conseguirlos. El gran reajuste en marcha tiene unos objetivos muy evidentes. Las declaraciones de los principales dirigentes a nivel nacional y a nivel mundial dejan poco lugar a la duda. Bill Gates, Lagarde, Soros o Tedros Adhanom, como en nuestro país Sánchez o Iglesias, han revelado, en ocasiones involuntariamente, el propósito de todo el proceso que estamos viviendo, en el que la pandemia juega un papel principal. La última declaración, algo más que inquietante, ha sido la del fundador del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab.
Recientemente ha recomendado al gobierno británico que encierre en prisión a aquellos que se empeñen en celebrar la Navidad en el nombre, naturalmente, de la salud. En España, donde se nos amenaza con las mismas prohibiciones, tampoco será difícil impedir las reuniones por Navidad, gracias a la localización a través del móvil. A tal efecto, comenzaron a monitorizarnos masivamente hace justo ahora un año. Casualidades. Y eso no es todo. Schwab se felicita de que las restricciones sociales que impone la pandemia hagan más difícil el contacto personal, con lo que disminuye la tasa de natalidad. De hecho, Klaus Schwab es autor del libro El Gran Reseteo y encabeza muchos de sus tweets con una cita de Marx. La abolición del matrimonio y la familia es esencial para la transformación a fin de crear una sociedad justa. El resto de acontecimientos a los que asistimos estos días están obviamente relacionados con este proyecto. El propio Schwab ha felicitado pública y efusivamente a Joe Biden porque es evidente que los Estados Unidos son esenciales para el globalismo. Un globalismo que no esconde sus objetivos de sustitución de Donald Trump, destrucción de la familia y disminución de la población mundial. Don Javier, se puede decir más alto, más claro, es difícil. A veces los poderosos del mundo o nos van dejando pistas, como decíamos en la primera parte del programa, o se traicionan. El que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Está ahí. ¿Qué más hace falta? El fundador del Fondo Económico Mundial, hablando de Marx, de la abolición de la familia, congratulándose de cómo rompe las sociedades. Creo que no hace falta más que decir. Es evidente que lo hace a propósito, quiere decir que está en su Twitter. No Sí, hemos ido además, a buscarlo a un cajón no sé de si su dormitorio. Como en Twitter o las cosas escritas no sabemos muy bien en el tono, no sabemos si es como regodeándose incluso, ¿no? Diciendo por fin hemos conseguido el gran plan diseñado desde hace cientos de años, pero están a las puertas y el Foro Económico Mundial es fundamental para esto. Y lo acaba de decir también Estados Unidos, lo que decíamos, ¿sí? Trump tiene que marcharse porque sin Estados Unidos, la plataforma de conquista que utiliza el globalismo para todo el mundo, nada se puede hacer, porque por mucho que lleguen de China, China está demasiado concentrada en sí misma, muy localizada. Estados Unidos tiene base por todo el mundo, ¿no? Se les había fastidiado el asunto con el señor Trump y esa piedra angular hay que devolverla a su sitio para que sustente el edificio en definitiva. Bueno, Klaus Schwab nos dice que hay que prohibir la Navidad, en tal sentido ha aconsejado al gobierno británico que persiga a aquellos que celebren la Navidad y que la pandemia es un modo de controlar a la población. No es para apuntarme el tanto porque también algunos lo dijeron. Cuando empezó la pandemia dije, Semana Santa de este año se la van a cargar, Navidades se la van a cargar y posiblemente Semana Santa del que viene. Han aprobado los 6 meses de estado de alarma, Semana Santa se nos acabó y van a por las Navidades. Es decir, el objetivo es acabar. Cuando hablamos de reseteo no es solo reseteo económico, es decir, tú para poder implantar un nuevo sistema de pensamiento, etcétera, etcétera, tienes que eliminar lo anterior, tienes que resetear, formatear lo anterior. Y de esa manera es evitar, bien sea por leyes o bien sea por cualquier excusa, que se siga conviviendo como se ha estado conviviendo hasta ahora. Al fin y al cabo somos seres de costumbres. Entonces te acostumbras incluso hasta lo malo. Y bueno, pues te acostumbras quizá en vez de comer 4 chuletones al mes, te acostumbras a 1 o te acostumbras a levantarte a las 6 en vez de a las 10. 15, 21 días es más o menos el tiempo que tarda en un humano en habituarse a algo nuevo. Y si llevamos meses y meses y meses, aunque es cierto que el estado psicótico de la población a nivel salud mental es complicado, pero a nivel de costumbrista del día a día uno se hace bastante fácil a eso. Y es a lo que van. Por eso quieren estar continuamente introduciéndonos en casa, con estas limitaciones. Y no solo eso, o sea, para tener vía libre. El otro día hablaba con un tipo que me hizo una buena pregunta. ¿Qué está ocurriendo cuando estamos todos confinados? Muchos escuchan aviones, yo escucho motores de aviones militares que antes no escuchaba. Claro, las carreteras están vacías, tienen total libertad para desplazar lo que haga falta, en donde haga falta, sin que nadie esté... Y eso es complicado. Sí. Bueno, el objetivo fundamental de toda esta historia, condición sine qua non podemos decir, es la destrucción de la familia. Propósito central. Otra cosa que está publicada, Open Democracy de este año, el periódico de George Soros, febrero más o menos, la destrucción de la familia nuclear es obligatorio para poder conseguir la libertad LGTB, no me acuerdo algo así. Publicado por El País, por cierto, en España. Exacto. Y además, por cierto, Open Democracy, donde escribe nuestro ilustrísimo ministro de Universidades, Manuel Castells. Entonces, excelso. Exacto. Entonces ya vemos que es algo largamente planificado, con la excusa de la ideología de género, de la libertad del colectivo LGTB, hay que destruir a la familia, que es el sistema de opresión esencial, como bien decían Marx y Engels, y bueno, marxismo, neomarxismo, marxismo del siglo XXI, como queramos llamarlo, pero el objetivo es siempre el mismo. Atomizar, atomizar, atomizar. En ese gran reajuste se nos insinúa... Sí, decía que en ese gran reajuste, perdón, que me estaban hablando por el...
decía que en ese gran reajuste se nos insinúa que los valores occidentales ya no prevalecerán, que ya no existirán, es decir, que habrán sido sustituidos, es lo que se nos viene a decir. Eso era una anticipación, ¿no? Habían previsto que Occidente iba a morir. No, es que hablan de suicidio occidental, no es que nos estemos suicidando, es que nuestros gobernantes han ejecutado un suicidio inducido. Nos han eutanasiado durante décadas con todo lo que iban haciendo. Bien sea primero, bueno, lo explicaba bien este agente del KGB que sale en algunos vídeos, Yuri Bezmenov, de los 4 procesos para destruir un país. Desnaturalización, desmoralización, crisis y luego normalización. Y estamos sufriendo esos 4 pasos en Occidente. Llevan años, en concreto, pongamos años 60, años 70, introduciendo todas estas tesis neomarxistas o como queramos llamarlas en las universidades occidentales, incluso en España de Franco, que han empezado a dudar o a hacernos dudar sobre de dónde estamos, de dónde venimos, cuál es nuestra construcción, cuáles son nuestras bases morales, ideológicas, sociales, religiosas incluso de lo que somos. Y una vez han ido desmontando poco a poco, ya es más fácil montar lo nuevo. Y nos encontramos ante esa nueva tesitura. Es decir, ya estamos al albur de una nueva sociedad, no porque nos hayamos suicidado, porque nos han llevado directamente como un rebaño a ese, como queramos llamarlo, matadero o vacío, agujero negro, pero que desde luego es muy complicado volver a encontrarnos. Bueno, de hecho, en el origen de todas las pulsiones progresistas, que al final, bueno, pues es la ideología que nutre el camino que hemos recorrido casi desde hace 200 años, algunos dirían que incluso más. Digo que en el origen lo que está es la revolución antropológica. Al final, todas las medidas de tipo económico, social, etcétera, a lo que van es a reformular la antropología tal y como había sido entendida hasta entonces. Surge la filosofía de la sospecha, etcétera, pero fundamentalmente para destruir el mundo como había sido concebido hasta ese momento. Este fin de semana, en unas serie de charlas, algo interesante, ¿no? El enemigo de la humanidad, los enemigos de la humanidad fueron demasiado de cara a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron demasiado obvios en sus intenciones y en su manera de destruir a todo, ¿no? Y entonces creo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los que ganan entienden que hay otro proceso y ese que los pueblos se autodestruyan. La contaminación ideológica, el veneno cultural que nos han ido introduciendo y que al fin y al cabo han conseguido lo que querían. Es decir, que al fin y al cabo no hay nada mejor, o digamos el método más limpio, por así decirlo, es conseguir que el adversario se autodestruya a sí mismo, para que tú no tengas que pegar ni un solo tiro. Y es lo que hemos visto en los últimos 80 años. Poco a poco, como nos hemos ido apagando a esa educación en la endofobia, lo estamos viendo con el tema de las feministas, el LGTB, el amor al inmigrante como si fuera el mundo de rosa. Entonces, Occidente ya no sabe, nos han eliminado el espejo que nos mirábamos, entonces ya no tenemos un ejemplo de nosotros mismos, sino algo completamente desprestigiado, borrado, amorfo. Bueno, retomando el asunto de la Navidad, del que habíamos comentado anteriormente, vamos a ver, hay gente que se pregunta cómo van a impedir que la gente se reúna, que las familias se reúnan en número mayor de 6, ¿no? Por ejemplo, no sé qué número determinarán, si será el 6, en fin, no voy a insistir en el aspecto cabalístico del número, pero vamos a ver, tenemos que saber que estamos siendo permanentemente monitorizados a través de un sinfín de cosas y sobre todo del teléfono móvil y que desde hace un año, como se ha dicho en la pieza, bueno, pues se hizo una gran prospección, en teoría sin datos, pero una gran prospección de situación de móvil, etcétera, etcétera, para localizar a todo el mundo. Y todos sabemos que basta una pequeña acción para poder localizar a cualquier persona en cualquier sitio. De hecho, muchos delitos hoy día se resuelven precisamente por eso, porque el que lo comete va con el móvil y se puede situar al sujeto en un lugar determinado en un momento determinado. Pues la gente piensa que esto es imposible, pero hace nada aprobó el gobierno, creo que era Hacienda, ¿no? Una institución pública podía entrar en nuestro domicilio sin nuestro permiso. Sí. Ya lo ha aplicado el gobierno, por lo tanto es más fácil para el tema de la Navidad. Un consejo práctico para los espectadores. Si nos fijamos ahora, los móviles no podemos quitar la batería. Antes podíamos, ahora ya no, no tiene la capacidad, precisamente para que esté haya siempre una corriente, aunque tú la apaguemos, te pueden conectar a distancia y a veces incluso las baterías vienen con una especie de celito, que si lo quitamos hay un micrófono incorporado. Entonces si alguno de ustedes lo está viendo, pues quite ese micrófono para empezar. Y segundo, y esto lo he probado y funciona, aunque suena un poco de estos de gorrito de conspiranoico, envolver los teléfonos en papel albal, papel de platino, o ya a lo mejor incluso meterlos en el microondas. El microondas es una caja de Faraday perfecta que evita que entre y salga radiación.
Entonces, si queremos reunirnos en tranquilidad, sin que escuchen ni nada, metemos esos móviles en la caja de Faraday, o la podemos comprar, o podemos incluso, digamos, lo más simple, pero también lo menos efectivo, es el papel albal. Entonces, si queremos reunirnos tranquilamente estas Navidades, o bien dejamos el teléfono en casa y vamos con uno, o cuando nos juntemos todos el microondas, todos los teléfonos en el microondas para estar tranquilos en casa. Incluso podemos poner en marcha el microondas. Eso lo mejor será para si ya tenemos algo más complicado dentro del teléfono. Bueno, que es una broma, ¿eh? A ver si va a pasar lo de Trump con la lejía y todo eso. Sí. No lo pongan en marcha el microondas y meter los móviles dentro. No se les ocurra. Háganlo si lo que quieren hacer es destruir lo que hay dentro. Efectivamente. Bueno, sin embargo, todo este panorama es complicado, pero hay quien se revela y vamos a verlo. Pese a que los principales organismos internacionales son abiertamente beligerantes, las resistencias tanto en Europa como en Estados Unidos son también visibles frente al proyecto contra sus propios pueblos, con el que colaboran los medios, las finanzas o las iglesias. Entre estas últimas, la católica. De ella, sin embargo, ha salido la voz del arzobispo Carlo María Viganò, que está dejando clara la naturaleza de lo que está sucediendo y que no duda en atribuírselo a los hijos de las tinieblas, es decir, a las fuerzas del mal que acechan a la humanidad. Viganò, nuncio papal en Estados Unidos entre 2011 y 2016, ha hecho públicas una serie de cartas en las que señala, entre otras cosas, cómo los gobiernos están utilizando la pandemia para negar los derechos de los creyentes. El reajuste, diseñado y ejecutado por la élite mundial, tiene por objetivo, según Viganò, el sometimiento de la población a los intereses de esa élite internacional. En su carta del 25 de octubre sostiene que el Fondo Monetario Internacional obligará a la renuncia a la propiedad privada y la adhesión a un programa de vacunación contra el COVID-19 y el COVID-21 promovido por Bill Gates con la colaboración de los principales grupos farmacéuticos. Más allá de los enormes intereses económicos que motivan a los promotores del gran reajuste, la imposición de la vacuna irá acompañada de la exigencia de un pasaporte sanitario y un documento de identidad digital, con la consiguiente trazabilidad de los contactos de la población de todo el mundo. Quienes no acepten estas medidas serán confinados en campos de detención o sometidos a arresto domiciliario y todos sus bienes serán confiscados. El gran reajuste para Viganò necesita destruir hasta el recuerdo del mundo que le precedió, y no solo, desde luego, ese mundo en su aspecto material. Para ello se somete al pueblo a una situación de absoluta dependencia en la que, mientras los políticos se atrincheran en sus palacios promulgando decretos como sátrapas persas, los negocios fracasan, las tiendas cierran y la gente no puede vivir, viajar, trabajar y rezar. Viganò considera que Trump es la última esperanza de oposición contra ese nuevo orden mundial y frente a la dictadura mundial que quieren imponer, según asegura el prelado, Conti, Sánchez, Bergoglio, Macron o Biden, con el entusiasta e incondicional apoyo de los medios y de los poderes del dinero en todo el mundo. Don Javier, interesante personaje Viganò que lleva este arzobispo avisando de estas cosas desde hace ya desde hace tiempo verdaderamente, pero de una manera mucho más urgente desde hace unos meses. Lleva 3 cartas, en fin, la última es de hace escasas horas y la anterior pues de finales de octubre. Viganò no se arredra, lógicamente hace un relato desde su convicción más íntima católica en la interpretación de que lo que está pasando es la lucha entre el bien y el mal, con mayúsculas. Independientemente de la interpretación religiosa, los hechos que expone son lo que está ocurriendo. Entonces, para aquel que no sea creyente, que le digo que puede creerse lo que está escrito ahí. Algunas cosas quizás están todavía por ver, pero es curioso, ¿no? COVID-19, COVID-21, ya hablaba Bill Gates hace tiempo de que vendrían más pandemias. Habla abiertamente del COVID-21, es decir, ya estamos con el 19, que el año que viene habrá otra de estas que nos lo aguardan y como bien estás diciendo, Bill Gates nos ha advertido al respecto además. Sí, además dicen que hay varias cepas y bueno, podemos entender que si no funcionó muy bien el 19 como ellos esperaban, pues habría que hacer uno nuevo para que funcione aún mejor. El objetivo es despoblar, esto ya lo han dicho ellos, y esto bueno, pues puede ser un poco conspiranoico, tenebroso, pero es un hecho. Luego lo que estaba diciendo, o sea, el tema del gran reseteo, de cómo va a obligar a la gente. Además, esto del gran reseteo hace tiempo me comentaron, Gesara, diciendo que iba a ser un reseteo en el que todo el mundo podía ser rico prácticamente comprando monedas que estaban fuera de circulación. Eso es obviamente desinformación completa, porque lo que quieren es, como decía ahí, usted cancela sus deudas personales a cambio de que usted no posee nada. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene decenas de miles de deuda, no se preocupe, eso se condona y a nosotros ya le damos todo y a vivir. Entonces, para eso necesitan lo que estábamos hablando, todo este confinamiento, que la gente no salga, no piense, no vea.
avisa de ruina en los países, ruina en las sociedades afectadas, somos todos, por el COVID-19, sobre todo las más desarrolladas, y desde luego Viganó lo que sugiere es que ese es un efecto deseado, buscado. Exacto. Es decir, aquí lo hemos hablado, es decir, las políticas que ha aplicado Sánchez, por ejemplo, es imposible que un gobierno haga todo tan mal si no hay una voluntad expresa de hacerlo mal, o de hacerlo mal según nosotros, hacerlo bien según ellos, que es el plan. Entonces necesitas empobrecer a las masas, comunismo absoluto, para poder tener una economía dirigida. Economía dirigida, recordemos, por ejemplo, cuando vino de Europa Sánchez, vino con muchísimo dinero que dijo a los presidentes de las comunidades autónomas que iba a repartirlas no en función de la población y de la importancia de la región, sino en función de los proyectos que presentaran, basándose en una economía verde, inclusiva, feminista, transversal. Es decir, ya sabemos a dónde van, eso es el reseteo. Es decir, a ustedes vamos a dirigirnos a la economía según nuestros intereses, que además no son estatales, son supranacionales, en este caso la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo. Eso y de hecho, y con lo que está cayendo, la tercera parte de todo lo que se reciba de Europa se va a destinar a políticas verdes. Es para no creerlo. Bueno, y claro, cuando decimos verdes, verdes por fuera, rojas por dentro. Sí, lo de siempre. Sí, es lo de siempre, ¿no? Y verde no es más protección medioambiental, que seguramente sea una de las consecuencias. Verde es más restricción económica, más impuestos, menos libertad. En fin y al cabo, es decir, si tú eliminas esa libertad económica de la población, lo que estás haciendo es hacerlos completamente dependientes. Y esto no es una locura ni es una conspiración, esto es una consecuencia lógica, que vean otros países, que vean lo que ha ocurrido en algunos países de África, en Venezuela, en Cuba, lo que va a pasar en Chile o en Argentina. Es decir, es a más control de la economía por parte del Estado, si no es un Estado que realmente mire por el bien de la población, más pobreza, porque al fin y al cabo lo que hacen es servir a intereses supranacionales. Lo que dice Viganó, y es curioso, es por quién lo está diciendo. Ciertamente estas ideas han sido expuestas en distintos lugares, medios de comunicación, no demasiados, también hay que decirlo, pero lo que llama la atención es que un personaje del relieve de Viganó, bueno, que está retirado porque es arzobispo, exnuncio en Estados Unidos del 2011 al 16, si no recuerdo mal, lo diga con esta enorme claridad en cartas públicas dirigidas al presidente Trump, por cierto, al que considera como el gran obstáculo, llega incluso en una de las cartas a emplear el término bíblico de catejón, el gran obstáculo para la consumación del triunfo del mal en nuestros días. Pues, quizá Catejón sea muy complicado, pero bueno, lo hablábamos antes fuera de pantalla, ¿no? El tema de algunas teorías que dicen que Trump sería la cabeza de un proyecto internacional de corte mega conservador, no antiglobal, pero sí antiglobalista, una vuelta quizá una forma más tradicional de entender las sociedades, donde importen los valores como la fe, la familia, etcétera, etcétera. Y eso obviamente es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la deriva de la Iglesia Católica en los últimos años. Y no solo hablo del Papa, hablo de toda la curia vaticana en general, de cómo ha habido una cierta dejadez, no solo a nivel doctrinal, sino en fuerzas a la hora de presentar, incluso dar testimonio en la vía pública. Y a mí me congratula ver que todavía hay gente que defiende la doctrina, que defiende la fe y que además quiere decirlo públicamente sin miedo a la repercusión y a la muerte pública. Así que un viva por Viganó y que más gente como él continúe con esta labor. Y ya digo, independientemente de que tengamos fe o no, esto ya no tiene que ver con la religión, esto tiene que ver con los hechos constatables que vemos todos los días. Y de hecho, tenemos muy poquito tiempo, pero de hecho Viganó asume que vamos a ser privados de propiedad y que vamos a ser obligados, por lo menos de facto, a la vacunación. Bueno, lo privados de libertad ya la estamos viviendo. Creo que eso es un hecho. Y la vacunación se está planteando obligatoria. Si no me equivoco, en Buenos Aires se estaban planteando hacerla obligatoria, en Galicia se estaba planteando hacerla obligatoria, y si el gobierno compra millones de dosis de la vacuna... 20 millones se ha dicho hoy, entre 20 y 30, y la población somos 47... no creo que sea para tenerlas ahí aparcadas. Uno seguramente no pase lo mismo que como el H1N1, que es la gripe aviar, que se compraron y se dejaron completamente aparcadas. Eso era para enriquecer a otros, como Donald Rumsfeld. Pero en este caso yo creo que hay una voluntad expresa de vacunar, con las consecuencias de si no te vacunas, no vas a poder trabajar, no vas a poder viajar. En fin, ya sabemos por dónde. Hablaremos más en profundidad de Viganó, para lo cual le emplazamos. Muchísimas gracias. Y hoy, bueno, remarcando la importancia que tiene precisamente que estas cosas las diga quien lo dice, nos despedimos con la frase del día. Y le fue dado que le hiciese la guerra a los santos y que los venciese, y le fue dado poder sobre toda tribu, sobre todo pueblo y lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7-8. Muy buenas noches.